Chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a los estudios de los miércoles a las 7 de la noche en este canal. Mi nombre es Antonio Arcos para todos los nuevos. Y bueno, pues hemos estado platicando acerca pues de un tema que es básico en la Biblia. Hemos estado hablando del pecado. Hemos visto en las últimas enseñanzas pues cómo es esto de vivir con pecados del corazón, pecados que la gente no considera graves. Y hemos estado viendo con la ayuda de Dios, el hermano Alejandro ha estado compartiendo también temas al respecto de llevar una vida de pecado y todo este tipo de cosas que rodean a este tema, ¿sí? Y hoy vamos a platicar de, de la gracia de Dios. Hoy vamos a hablar de una herejía que circula mucho en nuestros días, que gente dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, hoy con la ayuda de Dios vamos a ver qué quiere decir Dios con eso, porque eso está en la Biblia, ¿sí? Entonces, pues personas hay que dicen que están bajo la gracia, y por eso puse esa imagen de estas manos agarrando estos barrotes de una persona en prisión, porque normalmente estas personas que dicen que están bajo la gracia, pues se están tomando un permiso que no existe en la Biblia, muy grande, así muy fuerte, para llevar una vida de pecado. Esa es la verdad, una vida permisiva, esa es la verdad. Y pues con la ayuda de Dios vamos a ver eh, que esto no está bien, que la Biblia reprueba esto, que realmente si tú dices que vives bajo la gracia y por eso todo lo que hemos dicho aquí pues está mal, déjame, déjame explicarte con la Biblia, con la ayuda de Dios, por qué decimos lo que decimos acerca del pecado y por qué pedimos que la gente viva sin pecar. Si para ti eso es imposible, pues vamos a leer lo que dice Dios en la Biblia, vamos a ver lo que dice la Escritura acerca de este tema, pues para que tú mismo veas si es o no posible. Pero los invito a hacer una oración, chicos. ¿Me quieren acompañar en su casa, por favor? Padre, muchas gracias por este día, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, por favor, enséñanos en tu palabra, Señor, y ayúdanos a ver la verdad, Señor, porque la Biblia dice, Señor, que nada se puede contra la verdad, sino por la verdad, Señor. Dios, háblanos porque dice tu palabra que la suma de tu palabra es verdad, Señor. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús, por favor. Amén. Bien, chicos, pues sí, vamos a ir viendo de dónde salió este concepto. ¿Sí? Miren, en Romanos 6:14 dice claramente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A propósito puse esto de no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, así en cursivas, ¿sí? Lo destaqué así, pero por una razón, chicos. Eh, personas hay que pareciera que esto es el todo de la Biblia, nada más la mitad de este versículo. Entonces, ese es el problema, que se dice, pues que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia y que por eso no podemos dejar de pecar, porque pues la gracia de Dios es vernos pues con compasión para pues nuestra pobre y miserable condición de seres humanos,
En otros grupos dicen, bueno, específicamente los testigos de Jehová dicen que pues no podemos dejar de pecar porque pues por el pecado original ellos ignoran que esta es una idea católica, ¿verdad? Y que pues que por el pecado original no se puede abandonar el pecado nunca, jamás, y que pues estamos bajo la gracia, porque a partir del Nuevo Testamento estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley y ahora estamos bajo la gracia. Y mira, la verdad es que están ignorando la mitad del versículo, porque dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso no lo leen, o sea, eso pesa, porque si el pecado no se va a enseñorear de mí, ¿cómo digo que estoy bajo la gracia? Ese es el punto de esta enseñanza, ¿no? Entonces, por eso es importante que lo estudiemos, ¿sí? Acompáñame a la siguiente imagen. Déjame te comento un poquito de este pasaje de Jeremías. Mira, en el Antiguo Testamento, Dios se tomó el trabajo de hacer muchas cosas. Y en esta época de la vida del pueblo de Israel, a través del profeta Jeremías, Dios le hace un reproche muy fuerte al pueblo de Israel, fuertísimo, ¿sí? Y aquí quiero sacar la raíz de la ley de Dios. Aquí te quiero mostrar con este texto del Antiguo Testamento qué es la ley o de qué ley estamos hablando, ¿sí? Porque si decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, pues vamos a ver de qué ley está hablando la Biblia, ¿sí? Mira, Jeremías capítulo 7, versículo 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, y lo destaqué con negritas, el día que lo saqué de la tierra de Egipto. O sea, Dios nos está diciendo aquí en Jeremías que el día que el pueblo de Dios fue libertado de la tierra de Egipto, no les mandó nada de holocaustos ni sacrificios. Déjame decirte que los holocaustos y los sacrificios son parte de la ley ceremonial de Dios, del pueblo de Dios, ¿sí? De aquí es de donde, digamos, nace la, eh, la ley donde Dios mandó matar un cordero para el perdón de los pecados, por ejemplo, ¿no? Y hay diversos sacrificios que los judíos hacían. Por ejemplo, si cometían pecados, pues sacrificaban un animalito, ¿no? Si, si prometían algo, sacrificaban otro animalito. Si hacían alguna otra cosa, sacrificaban otro animalito. Y había, digamos, sacrificios de animales grandes y para la gente que no tenía dinero, pues podían sacrificar unas palomitas, unas palomas, ajá. Entonces, Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través de Jeremías, versículo 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas, el día que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, ese día, el día que Dios liberó a Israel de Egipto, no mandó nada, no mandó nada de eso, no mandó nada, ¿sí? Entonces, ¿qué mandó? ¿Qué dijo ese día que los liberó de la tierra de Egipto? Versículo 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien.
el versículo 24 es del reproche. Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Entonces, el día que Dios sacó a Israel de Egipto, fíjate, les mandó lo que dice el versículo 23. Les mandó diciendo, escuchen mi voz y les seré por Dios y ustedes me serán por pueblo. Y anden en todo el camino que yo les mande para que les vaya bien. ¿Sí? Entonces, antes que holocaustos, antes que sacrificios, antes que cualquier otra ley de las que sí hay en la Biblia para el pueblo de Israel, ¿sí? ¿Qué leyes? Pues una ley de sacrificios, eh, pues las diversas fiestas de los judíos, la ley ceremonial, la ley civil, la ley de los alimentos, y así diversas leyes. Antes que todas esas leyes, Dios dice que le mandó al pueblo de Israel esto: escuchen mi voz, fíjate, escuchen mi voz y les seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Si escucharan, si hubieran escuchado su voz, Él les sería por Dios y ellos por su pueblo. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué ley estamos hablando? ¿Qué dijo su voz ese día? Ese día de que les dijo que andaran en todo el camino que les mandara para que les fuera bien. ¿Qué dijo Dios ese día? Antes de los holocaustos, antes de mandarles las fiestas, antes de mandarles los sacrificios, antes de mandarles qué comer y qué no comer, antes de todo, ¿qué les dijo Dios? Siguiente ilustración. Nos tenemos que regresar al libro de Éxodo en el capítulo 19. Aquí está la escena de los días en los que Dios sacó a Israel de Egipto. Ajá. El versículo 1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Sí? El pueblo ya tenía 3 meses de haber salido de Egipto y llegaron al desierto de Sinaí. Eso es muy significativo, ¿eh? Llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Había un monte en el desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Déjame decirte que esto es muy significativo. O sea, el pueblo salió de Egipto, Dios los condujo al desierto del Sinaí. En el Sinaí había un monte, bueno, de hecho es como una cordillera, pero hay un monte específico que se llama así, el monte de Sinaí. Ajá. Y ahí hay una plática especial. Digo, ya tenían sus 3 meses de haber salido de Egipto, si estás de acuerdo, ¿sí? Pero te voy a enseñar qué es lo que señalaba Dios en Jeremías, en el texto anterior que te platiqué. Dice entonces, versículo 3, Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron lo que hice a los egipcios, o sea, está hablando de las plagas, de cómo a través de las plagas que Dios le mandó al pueblo de Egipto, Dios liberó al pueblo de Israel. Dice, ¿y cómo os tomé sobre alas de águilas? Sí, o sea, digamos, cómo los he traído con poder desde allá.
pues oye, después de las plagas de Egipto, Dios abre el mar en dos y pasa el pueblo en seco y todavía el mar Dios se lo echa a los egipcios y mueren ahogados y los ha traído a él. En esta escena, Dios los atrajo a él, al monte, al desierto de Sinaí, enfrente del monte de Sinaí. Esto es bien significativo. ¿Por qué? Porque el monte de Sinaí es escenario de, de uno de los eventos más importantes de toda la escritura. Por eso. Entonces, versículo 5 dice, ahora pues así, si dieres oído a mi voz, esta es la voz, fíjate, esta es la voz que decía Dios en Jeremías. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, ya está hablando Dios de un pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate que estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Y cómo dice el Nuevo Testamento? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Dice que una persona salvada es rey y sacerdote. Una persona salva, fíjate. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que una persona salva es gente santa. Y fíjate lo que dice Dios aquí en el Antiguo Testamento. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Entonces, Dios ya les está diciendo a los israelitas una introducción de la ley de la cual te quiero platicar. ¿Sí? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Sí? Entonces, ahí está el pueblo, 3 meses después de que salió de Egipto, poquito tiempo. Ahí está el pueblo en una reunión a la que Dios los convocó, los sacó con poder de Egipto, hizo milagros portentosos y los lleva al desierto de Sinaí, enfrente del monte de Sinaí, y les dice que tienen que guardar un pacto, que tienen que guardar un acuerdo, un trato, un, un compromiso, una obligación, un derecho, un pacto, ¿sí? Entonces, Dios está en estos versículos en el preámbulo de la ley, de aquella ley, ¿verdad? Que en Jeremías te acabo de decir, Dios no había mandado holocaustos, sacrificios, no había mandado nada al pueblo, sino lo que vamos a ver a continuación. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Déjame decirte que esto que le está pidiendo Jehová a Moisés es algo muy especial. No había descendido Dios nunca
a hablar con tanta gente. No, no había hecho eso Dios. Los estudiosos dicen que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, pero Job es una sola persona. Dios habló en el Génesis con Adán, con Eva, dos personas. Pero hablar con un pueblo, nunca había hecho eso Dios jamás. ¿Sí? Y todavía les dice, versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Eso de santificarlos es como que se purificaran, ¿sí? Digamos, que estuvieran limpiecitos, que, que no tuvieran sexo esos días, por ejemplo, ¿sí? Que estuvieran, digamos, puros, ajá, esos días, porque iban a tener una reunión muy especial con, con Dios. Porque dice Dios, versículo 11, que en el tercer día Jehová iba a descender a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Este es el preámbulo de aquello que Jeremías dijo. Es que yo no les había mandado nada de las otras leyes de, de matar animalitos, de las leyes de qué se pueden comer y qué no pueden comer. La ley civil no se les había dado. No estábamos hablando de eso, chicos, no se estaba hablando de eso. Dios estaba hablando de esta parte de la escritura. ¿Sí? Siguiente ilustración. Dice, Éxodo capítulo 19. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. ¿Te imaginas? Algo así como esta imagen que te acabo de poner ahí. Y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Te imaginas? En la mañana, cuando el sol va saliendo, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre ese monte. El escenario es sumamente tremendo. El escenario es sumamente aterrador, sumamente impresionante, sumamente fuerte. Pues mira, que en la mañana de repente se oscurezca sobre una montaña y que sobre esa montaña aparezca humo y relámpagos y truenos. O sea, nada más sobre esa montaña debe ser impresionante. Versículo 17, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como, como que dice aquí, sí, y el humo subía como el humo de un horno. Ajá, perdón, es que ahí está todo blanco, no alcanzo a leer. Entonces, y el humo subía como el humo de un horno. Entonces, no solo las nubes, los relámpagos, los truenos, la oscuridad, sino que Dios todavía descendió en fuego y había mucho humo, ¿sí? Y dice que todo el monte se estremecía en gran manera. O sea, te imaginas, el monte temblaba, ¿sí? Y no solamente eso, aparte el sonido, versículo 19, el sonido de bocina iba en aumento, iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Te imaginas esta escena? Relámpagos, humo, fuego, una montaña estremeciéndose, la oscuridad sobre la montaña, nubes,
un sonido de bocina. ¿Cómo sería un sonido de bocina, no? Pues te imaginas algo así como tú, y los relámpagos, y la oscuridad, y los truenos, y todavía Dios hablando con voz tronante. ¿Por qué Dios se tomó el trabajo de poner un escenario así? ¿Por qué Dios bajó como nunca lo había hecho hablar, no con una, no con dos personas, sino con todo un pueblo? ¿Por qué? Porque Dios permite que suba Moisés a ese monte, baja Moisés, el pueblo espantadísimo le dice, ya no hable Dios con nosotros, mejor tú habla con él y luego tú hablas con nosotros, porque si volvemos a oír a Dios nos vamos a morir, ¿sí? Entonces, Dios se tomó el trabajo de sacar a su pueblo liberado de Egipto y llevarlo al Sinaí para esta escena, para dar no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo y a todas las generaciones venideras, y ahí estamos tú y yo, la ley de Dios. ¿Sí? Moisés vuelve a subir al monte, se tarda 40 días y Dios escribe en 2 tablas los 10 mandamientos. Esa es la ley, chicos, y Dios no había mandado ahí tantas leyes, no había dicho, quiero sacrificios por esto, sacrificios por el otro, quiero que guarden esta ley higiénica, esta ley de alimentos que sí y alimentos que no, esta ley civil, todas esas leyes, la ley de las fiestas, esta fiesta en este mes, en este día, no había nada de eso. De todas esas leyes, no había nada, y cuando Dios abrió su boca para mandar la ley, mandó la ley de los 10 mandamientos. ¿Sí? Esa es, esa es la ley por la cual acabamos de leer. Dios le dijo al pueblo de Israel que él quería una nación santa de sacerdotes. Esa es la ley por la cual Dios reprochó en Jeremías al pueblo de Israel, que nada les había mandado de sacrificios, que les había mandado que oyeran su voz. Esta es la voz, esto es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios quería en Jeremías, esto es lo que Dios quería años, cientos y cientos años antes en el libro de Éxodo, y esto es lo que Dios quiere aún el día de hoy. Para aquellas personas que dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, esta es la ley. Esta es la ley que Dios mandó, que Dios le recordó al pueblo de Israel después de haberla dado en el Éxodo, la recuerda a través de Jeremías, ajá, y es una ley que actualmente sigue vigente, ¿sí? Aquí ya estamos en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Mira, es muy interesante esto porque déjame decirte que cuando Jesús, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús empieza a hablar su primer gran discurso, ese primer gran discurso es ni nada más ni nada menos que el Sermón del Monte. El Dios vivo, el Dios hecho carne, en la persona de Jesucristo, empieza a hablar su primer discurso público largo, ¿sí? Después tiene otros varios, pero bueno, los estudiosos dicen del Sermón del Monte que es un resumen de toda la Biblia, y ahorita vamos a ver por qué. Y Jesús hace referencia a esa ley. Jesús no vino a predicar que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Jesús nunca dijo eso. Jesús mencionaba la ley. Jesús le dio vigencia a esa ley
del Sinaí, a esa ley que Dios le reprochó al pueblo de Israel en Jeremías. Dios le da vigencia en el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús. Dice Jesús en el capítulo 5. Así empieza el Sermón del Monte, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Así empieza el Sermón del Monte. Versículo 17. Fíjate cómo Dios se toma el trabajo de aclarar que la ley sigue vigente. Fíjate, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No piensen, chicos, que cualquiera que les diga a ustedes que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, está en lo correcto. Jesús, tomando la ley del Antiguo Testamento, esa ley hermosa de los 10 mandamientos, les dijo a sus discípulos, de las primeritas cosas que les dijo, es esta: no piensen que he venido para abrogar la ley, no vine para eliminar la ley, no vine para hacerla a un lado, no les vine a decir que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, no vine a hacer eso. No he venido para abrogar, sino para cumplir, dice Jesús. Versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjate que Jesús, inmediatamente que dice que él no vino a abrogar, sino a cumplir, ¿verdad? Versículo 19 dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos muy pequeños? Siguiente ilustración. Ahí nada más unos versículos antes, ¿verdad? Dice que mandamientos muy pequeños y empieza Dios a mencionar algunos. Dice, versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, Jesús no solo recuerda el mandamiento de no matarás, sino que nos abre su corazón Dios y nos dice que Dios está considerando tan grave a un asesino como a una persona que se enoja. ¿Sí? Entonces, este mandamiento de no matarás, Jesús nos deja de ver que muchas personas han llegado a matar a alguien porque empezaron enojándose con ese alguien. Nos deja de ver que es tan grave el pecado del enojo como el del asesinato. ¿Sí? Entonces, si tú ves aquí, Jesús no abrogó la ley. No nos vino a decir, no, es que saben que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesús no vino a hacer a un lado la ley. Jesús no vino a eliminar la ley. La vino a cumplir. Y fíjate aquí, lejos de eliminarla, la está perfeccionando. Y toma otro mandamiento de los 10 mandamientos. Dice, ahí mismo en el Sermón del Monte, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, toma otro mandamiento y lo perfecciona. ¿Cuál abrogar? ¿Cuál eliminar? ¿Cuál decir, oye, no, es que mira, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Jesús reafirma la ley y la perfecciona, ¿sí? Nos da un panorama más amplio
para explicarnos. Y entonces dice que no solo no hay que cometer adulterio, sino que cualquiera que codicia a una mujer, o si eres mujer y codicias a un hombre, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de que sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué te parece? ¿Cuál abrogar? ¿Cuál decir, no, pues ya no estamos bajo la ley? ¿No? ¿Y qué vino aquí a decir Jesús? Nos amplificó el mandamiento. Mira, te traje este otro ejemplo para que veas que Jesús le da vigencia a la ley, ¿sí? Como él dijo, o sea, es más fácil que se acabe la tierra y el mar que pase la ley. La ley no va a pasar nunca. Estamos bajo la ley y ahorita te voy a explicar por qué. Dice el joven rico, es un pasaje de la Biblia, sí, que viene en Mateo, que viene en Marcos. Es un joven, un hombre joven, que se le acercó a Jesús y tienen una pequeña conversación. Fíjate, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, o sea, el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Bueno, Jesús le recordó al joven, no le recordó, oye, mira, tienes que matar a un corderito por tu pecado, oye, tienes que guardar la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de esto y del otro, oye, no comas puerco, antílope sí puedes comer, buey sí puedes comer, pero, o sea, Dios no le hizo referencia a ninguna otra ley, a ninguna otra. Jesús le hace referencia a la ley del Sinaí, a la ley que dio Dios en el Éxodo capítulo 20. Esa ley sigue vigente. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás. ¿Y de qué estábamos hablando? De cómo conseguir la vida eterna, de cómo conseguir la eternidad, o sea, la salvación de tu alma. ¿Sí? Entonces, hago un paréntesis. ¿Por qué Jesús le dijo que no había ninguno bueno sino solo Dios? Fíjate cómo llegó el joven preguntando, maestro bueno, maestro. O sea, el joven lo consideraba un maestro, un rabí. Y Jesús, que es Dios, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Imagínate que Jesús le hubiera preguntado, ¿y por qué me ves como un maestro? ¿Y por qué me ves como un rabí? Soy el Mesías, soy el Dios encarnado, ¿no? Entonces, Jesús, en su compasión por este joven, le dice, no hay ninguno bueno sino solo Dios, ¿sí? O sea, él mismo, él es Dios, Jehová es Dios, el Espíritu es Dios. Entonces, bueno, ya cierro el paréntesis. Entonces, vuelvo al tema. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo eso he guardado desde mi juventud. Y fíjate que Jesús no le reprocha eso. Jesús no le dice, no, yo sé que tú no honras a tu padre y a tu madre. O sea, Dios no le reprochó nada de eso. Jesús le sacó otra cosa, le dice,
aún te faltó una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Déjame decirte que Dios le estaba quitando otro pecado. Le estaba ayudando a dejar la avaricia a este hombre, el amar tener cosas materiales. Tenía todo lo demás bien y Dios no le reprocha nada de eso. Jesús, que es Dios, que sabe lo que tiene cada hombre en su corazón, le dijo, pero te falta esto. Y todavía le hace un llamado como se lo hizo a Mateo, que le dijo, ven y sígueme. Así le dijo a Pedro, ven y sígueme. Fíjate qué llamado le hizo Dios a este joven. Este joven no quiso. Bueno, entonces, déjame decirte que con estos pasajes de Mateo que yo te traigo hoy, ¿sí? Del Sermón del Monte y del joven rico, ¿sí? Te estoy explicando que esa ley que el mismo Jesús nos dijo en Mateo que no la vino a abrogar, sino la vino a cumplir, y que es más fácil que se pase el cielo y la tierra antes de que eliminemos la ley. Fíjate, la ley sigue vigente. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Mateo capítulo 22. Otro ejemplo, fíjate, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y fíjate, Jesús otra vez hace referencia a la ley. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esos son los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, chicos. Este es el primero y gran mandamiento. Dice Jesús, después versículo 39, y el segundo semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los siguientes 6 mandamientos de la ley de Dios los resumió en otro texto. Dice, el segundo es semejante a este. Jesús no solamente vino a cumplir la ley, no solamente la perfeccionó, como ya te lo expliqué, sino que aún la resume en 2 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos, los primeros 4 de la ley, tienen que ver de la relación de los hombres con Dios. No te harás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios en vano, etcétera. Y después, los siguientes 6 mandamientos tienen que ver de la relación de los hombres con sus semejantes, con otros hombres. ¿Sí? No adulterarás, no dirás falso testimonio, no, no codiciarás. Y entonces Jesús no solamente los confirma, como ya te lo expliqué en los pasajes de Mateo, sino que ahora los resume en 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. ¿Y qué es amar al Señor? La primera carta de Juan nos lo dice. ¿Sí? Tú búscalo ahí en primera carta de Juan. Dice que amar al Señor es guardar sus mandamientos. ¿Qué te parece? Es obedecer sus mandamientos. Eso es amar al Señor. ¿Sí? Si dices que amas al Señor, nada más sentimentalmente, pero vives pecando, no amas al Señor. ¿Sí? Versículo 39. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Imagínate que tú dices, no, pues yo no voy a mentir ya nunca, porque yo voy a tratar a los demás como me gustaría que me lo hicieran a mí, que nunca me mientan. Imagínate que adoptas eso como estilo de vida. Estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que quiere Dios. No adulterarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Sí, porque si tú amas a tus padres como a ti mismo,
déjame decirte, tú algún día, si Dios lo quiere, tú también vas a ser papá o mamá. ¿Sí? Entonces, con todos estos textos, perdón, te estoy mostrando que la ley está vigente. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la gracia. ¿Cómo vino la gracia? ¿Cómo es que aparece la gracia en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es que debemos de interpretar de manera correcta lo que es el concepto de la gracia? Pues la gracia viene de Jesucristo, eso es verdad. Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. O sea, Dios es el eterno, Jesús es el eterno Dios. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Después, versículo 17, ¿por qué? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ya aquí la Biblia nos está diciendo que pues la ley, ¿cuál ley? La que ya te dije, esa que es la ley básica, esa ley que es la única que sigue vigente y seguirá por la eternidad, los 10 mandamientos. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero el parteaguas en la vida de la historia de la humanidad es Jesucristo. Jesucristo es la gracia y la verdad. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios en la Biblia, chicos, es uno, el perdón de Dios, el perdón inmerecido que tenemos todos los seres humanos si te arrepientes, si abandonas tus pecados, si los dejas de practicar, si empiezas a obedecer los mandamientos de Dios. Eso es la gracia de Dios, que vinieron por medio de Jesucristo, que lo consumó Jesucristo en su sacrificio en la cruz y después en su resurrección. Esa es la gracia. La gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Cuál gracia? La gracia de Dios. Lo que es, digamos, una acepción de la palabra gracia es gratis. Lo que es gratis de parte de Dios es el perdón de tus pecados. Es borrón y cuenta nueva, es olvidar de parte de Dios todas las maldades que tú pudiste haber hecho. Y aquí, en Romanos 6, ya te quiero resumir el texto del principio de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 6 de Romanos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, vas a seguir viviendo en pecado porque ya no vives bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Crees que se puede hacer eso? La Biblia responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Ya has muerto al pecado? ¿Ya te has arrepentido? ¿O sigues pecando? Y te tuerces la Biblia para decir que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate lo que dice, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí es donde muchos grupos fracasan porque dicen que no se puede vivir sin pecar. Pero si aquí dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues si no estás bajo la ley,
sino bajo la gracia, es que siguen bajo la ley, no pueden estar bajo la gracia. Si te arrepientes, si le pides perdón a Dios, si confiesas a Dios tus pecados, si restituyes a los agraviados, vas a estar bajo la gracia. Si crees que Jesucristo murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día y murió a causa de tus pecados para perdonártelos todos, vas a estar bajo la gracia. Si crees eso, si dejas de forma práctica tus pecados, vas a estar bajo la gracia. Y ya no vas a estar bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y qué es estar bajo la gracia? Es vivir libre de tus pecados. Versículo 15. ¿Qué pues? Otra vez pregunta la Biblia, otra vez dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y es categórico Pablo y dice, no, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, si vives pecando, eres esclavo del pecado, punto. Eres esclavo de la pornografía, eres esclavo de las mentiras, de las envidias, de los enojos, de la soberbia, de las drogas. Entonces no digas que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estás bajo el pecado y estás bajo la ley que te acusa de adulterio, de mentiras, de enojos, de codicias. ¿Sí me explico, chicos? Y después, versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, gracias a Dios por los que se arrepintieron, por los que creyeron en la muerte y resurrección de Jesús. ¿Qué dice aquí, versículo 17? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cuál es la doctrina? Jesús, cuando vino a la tierra, lo primerito que dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa es la doctrina, que si te arrepentiste y creíste que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó al tercer día, tú eres libre de tus pecados. Versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así es. Entonces, cuando tú vives así, cuando tú vives de esta manera, libre del pecado, ya no estás bajo la ley, ya estás bajo la gracia. Ya no estás en la condición en la que la ley te acusa. Ya estás libre, ya estás dueño de ti mismo. Ya para entonces debes de tener el Espíritu Santo en ti y tener todo el fruto del Espíritu que dice en Gálatas capítulo 5. Y esas, chicos, esto es la explicación de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces ya la pregunta es, ¿tú estás bajo la ley o ya estás bajo la gracia? Porque si sigues pecando, no estás bajo la gracia. Estás bajo la ley. La ley que es, dice Pablo, es un ayo que te conduce a Cristo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un ayo? Un ayo es una niñera, para que me entiendas. ¿Sí? Es la ley y conocer en qué está mal. A lo que te debería conducir es arrepentirte delante de Dios, a ponerte a cuentas con Dios y a dejar de practicar tus maldades.
Si estás bajo la ley, pídele perdón a Dios. ¿Quieres estar bajo la gracia? ¿Quieres estar, como dice el versículo 18, libertado del pecado y venir a ser siervo de la justicia? No nos engañemos. La gracia es solo para los que obedecen a Dios. Así dice la Biblia. ¿Sí? Yo te invito a que reflexiones en el concepto de estar bajo la ley y bajo la gracia. Yo te invito a que si has estado bajo el engaño de decir que a pesar de tu pecado, pues como estás bajo la gracia, pues ya estás bien. Déjame decirte con esta breve enseñanza que estás mal y necesitas ponerte a cuentas con Dios. Hay que arrepentirse y hay que alcanzar la gracia de Dios porque está puesta. Acabamos de leer un texto hermoso que dice que todos tomamos de su abundancia gracia sobre gracia. Está la fuente inagotable de la gracia de Dios a tu disposición si ahora sí quieres tomarla. Jóvenes, pues esto es todo. Yo les invito a volverse a conectar dentro de 8 días, si Dios lo permite, a una enseñanza más de los días miércoles. Que tengan ustedes muy buena noche y pues bueno, aquí terminamos. Gracias chicos, buenas noches.